misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Y te doy gracias, Dios, por los hermanos que en esta noche han llegado acá, oh Dios, para sentarnos a estudiar tu palabra juntos. Gracias, Señor, que nos regalas la oportunidad para que podamos, Señor, juntos penetrar en tu palabra, aprender de ella, alimentar nuestras almas, alimentar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestros espíritus. Gracias por tu palabra que es el pan, Señor, que alimenta nuestro ser. Gracias por tu Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes para que podamos comprender tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, tú eres merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración. Por tu amor infinito, Padre Santo, mereces toda la gloria. No mereciendo, Señor, nosotros ninguna misericordia, ni ningún amor, ni ninguna gracia. Tú tuviste, Señor, el placer de tu voluntad de alcanzarnos y de amarnos. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Danos siempre un corazón lleno de gratitud y lleno, oh Dios, de adoración y de alabanza a ti. Te pedimos que en esta noche nos ayudes a poder entender tu palabra, Señor. Que nos ayudes a entender el tema que tenemos delante y que, Señor, no solamente lo entendamos, sino que pongamos esto en práctica, Señor. Que lo que aprendamos lo vivamos para que nuestra fe se fortalezca. Y al final, al cabo, la gloria te la daremos a ti. En el nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén y amén. Perdónenme. Como ustedes saben muy bien, hemos venido las últimas semanas estudiando acerca del tema del sufrimiento. Hemos venido hablando acerca de cómo nosotros debemos ver el sufrimiento a través del lente bíblico, ¿verdad? La semana pasada específicamente estábamos hablando acerca de errores que debemos evitar a la hora de sufrir, cosas que nosotros debemos cuidarnos de no hacer cuando estamos sufriendo, o sea, de nosotros no hacer cosas, ¿verdad?, que al final al cabo le quiten la gloria a Dios. Estábamos hablando respecto a la importancia de no caer en ciertos errores que pueden llevarnos a actuar de manera errónea dentro de, o no, de una manera no agradable a Dios dentro de nuestro sufrimiento. Hablamos de que debemos aprender a no actuar de una manera como si Dios no existiese. O sea que cuando estamos sufriendo, caemos en la mentalidad de que esto lo voy a resolver yo por mi propia cuenta, sin importar, gracias William, sin importar lo que pase, yo voy a asegurarme de salir de esta situación por mí mismo. Ese es un ateísmo práctico. ¿Por qué? Porque quizás yo digo, yo creo en Dios, pero si en la práctica yo digo, yo lo hago solo, ¿qué estoy haciendo? Estoy actuando como si Dios no existiese, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a no caer en el error de pensar que podemos solo. Tenemos que también cuidarnos, esto es un repaso rápido, de no caer en el error de escapar a dioses falsos. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando estamos pasando por el sufrimiento, nosotros comenzamos, una de las cosas que hacemos a veces, es buscar, encontrar paz para el corazón en cosas que no son Dios. En cosas que no son nuestro Señor, ¿verdad? Hay gente que están en un momento de tribulación y encuentran paz en irse a la tienda a comprar. Van shopping, ay, para despejar la mente. Y no está nada de malo que uno haga cosas para pasar el buen rato. No estoy diciendo que es malo. Yo lo hago con mi familia. Yo saco los nenes de vacaciones, vamos al parque, nos vamos a la playa. Ok, bien. Eso es cuestión de nosotros disfrutar como familia juntos. Pero si yo estoy ahora cayendo en el error de pensar que por irme a esto, a escaparme, ¿verdad?, por así decirlo, escaparme a estas cosas para mejorar o para salir de mi sufrimiento, pues estoy haciendo de esas cosas un ídolo. Estoy diciendo, entonces esto es lo que me va a librar a mí y me va a dar fuerza en medio del sufrimiento y no Dios. Estoy reemplazando a Dios en mi corazón con aquello, ¿verdad? Tenemos que aprender a no caer en ese error. Otra cosa que vimos también, aprender a no tener temor, a guardarnos del temor en medio del sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que caer en el error de pensar de que quizás Dios no pudo evitarlo. Estoy pasando por este sufrimiento, quizás fue que Dios no... Quizás Dios se te olvidó, Dios no tenía fuerza, no tenía poder.
Eso es algo horrible pensarlo, porque si yo pienso que mi Dios no tiene poder para evitar algo, quiere decir entonces que Él no es un Dios al que yo debo confiar. ¿Qué Dios yo voy a confiar que no puede evitar algo? Que no tiene poder para esas cosas. También en el error de pensar, yo merezco algo mejor. Hay gente que inmediatamente cae en el sufrimiento, cualquiera que sea, y lo primero que piensan es que, pues, pero ¿por qué a mí? Yo merezco algo mejor, yo merezco tener todo lo bien en la vida. Eso es algo erróneo también. No podemos caer en ese error, porque entonces vamos a estar agriados con Dios, enojados con Dios, disgustados con Él, porque no nos dio lo que nosotros merecíamos, porque no hizo lo que nosotros le pedimos, porque no hizo el milagro que nosotros demandamos, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con caer en ese tipo de actitud. Y otra cosa que vimos también que debemos evitar es caer en el pensar que Dios no es bueno para mí. O sea, que esta situación en la cual yo me encuentro, Dios no la ha obrado para mi buena, para mi bendición o para bien para mi vida. Eso es un error grave también, porque la Biblia es clara en que nos enseña que todo lo que Dios hace en nuestra vida lo hace para nuestro bien. ¿Amén? Ahora, en esta noche vamos a comenzar a hablar un poquito acerca, y seguimos con el tema del sufrimiento, ¿verdad? Ese es el tema general. Pero el subtema de esta noche y de la semana que viene es la lucha por la fe. ¿Y qué quiero decir con eso? Estoy hablando de que realmente cuando nosotros sufrimos y cuando pasamos por crisis, realmente, si vamos a ser honestos, es una lucha que nosotros estamos pasando. Y es una lucha por nuestra fe. Nuestra fe va a ser en ese momento probada. En medio del sufrimiento, en medio de las angustias de esta vida, cualquiera que sean de ellas, nuestra fe va a ser probada y nosotros tenemos que luchar por ella. Estamos literalmente pasando por un momento de prueba. Estamos pasando por un momento en el cual se define como si nuestra fe está bien o no está bien, ¿verdad? Y nosotros necesitamos buscar cómo nosotros, el punto de esta noche es cómo nosotros podemos trabajar para fortalecer, por así decirlo, nuestra fe. Para que en medio de la angustia, el sufrimiento y las situaciones difíciles nosotros podamos tener una fe que pueda sobrellevar eso. Ahora, hablando de eso, la Biblia nos dice a nosotros que la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? Dice también, de la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entendemos muy bien entonces que necesitamos, ¿qué hacer con la palabra de Dios? Oírla. Tenemos que de manera regular. Y cuando digo oírla, no solamente estoy hablando del oído, sino estoy hablando de consumir la palabra. El punto es ingerir la palabra del Señor. En ese aspecto, por supuesto, estoy hablando de escuchar, pero también estoy hablando de leer. Una de las cosas que a veces muchos cristianos se les hace difícil es de manera regular leer la Biblia, leer la palabra. Y ese es el punto que vamos a tocar en esta noche. La importancia de, en medio de nuestras luchas y dificultades, nosotros asegurarnos que estemos alimentando nuestra alma y nuestro ser con una dosis regular de la palabra de Dios. ¿Ok? Miren, si nosotros creemos que la palabra de Dios tiene poder, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén, ¿verdad que sí? La palabra de Dios tiene poder y poder grandísimo. Miren, yo no sé si usted ha puesto a pensar en esto, pero muchas personas hoy en el cristianismo de hoy día están buscando ver el poder de Dios siendo manifestado en muchas cosas, excepto aquí. ¿Quieren ver el poder de Dios? ¿Verdad? Operando milagros visibles. Y Dios puede hacer eso. Dios tiene poder para hacer. Claro que sí, yo nunca niego que Dios tenga un poder para hacer un milagro. Claro que Dios puede hacerlo cuando Él quiera, como Él quiera. ¿Quieren ver el poder de Dios en algún tipo de manifestación emotiva? Pero se nos olvida que es en la palabra en donde está el poder de Dios manifestado para nosotros hoy día. Es ahí.
Dios ha depositado en la palabra un poder grandísimo. Es como una espada de doble filo, mi amado hermano, que corta hasta lo más profundo del ser. Discierne nuestros pensamientos y penetra. Esa es la palabra del Señor. Si nosotros creemos eso, vamos a hacer, quiero que esto que estoy diciendo no lo digo para hacerlo sentir mal, pero vamos a ser honestos. Si yo creo eso, si yo creo que la palabra de Dios es poderosa, ¿por qué a veces se nos hace tan difícil pasar tiempo en el lugar en donde el poder de Dios se manifiesta, que es en su palabra? ¿Verdad que sí? Mire, la palabra, por así decirlo, crea milagros, ¿sí? Es la palabra o a través de la palabra que Dios obra el milagro de la fe. La fe es un milagro de Dios. Dios obra el milagro de la fe en el ser humano a través de la palabra. El ser humano por sí mismo no puede creer en Dios, no puede confiar en Dios. Dios hace eso a través del poder de su palabra. Y el Espíritu Santo está de manera constante obrando, mi amado hermano, en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y nosotros aprendemos a consumir la palabra de Dios de manera regular. ¿Ok? De manera regular. Si yo logro hacer tal cosa, mi amado hermano, la fe incrementará. Cuando nosotros nos encontramos entonces en medio del sufrimiento, estamos pasando por una lucha por la fe, ¿o no, verdad? Estamos preguntándonos preguntas como esta: ¿puedo confiar en que en esta horrible experiencia veré la bondad de Dios en mi vida? ¿O debo hacerme cargo de esto por mi cuenta? Estamos preguntándonos, ¿será Dios bueno para mí? ¿Ve? ¿Será posible que lo que estoy pasando realmente Dios lo va a usar para mi bien? En el sufrimiento, escuche bien, necesitamos fe. Necesitamos una fe fortalecida. Solo más que necesitamos en medio del sufrimiento, fe. Necesitamos que nuestra fe esté bien plantada. Una fe que provea consuelo, una fe que provee seguridad, una fe que trae a nosotros fortaleza a nuestros corazones para poder sobrellevar la carga del sufrimiento. ¿Y cómo viene la fe? ¿Y cómo aumenta la fe? Dice la Escritura. ¿A través de qué? A través de la palabra. Ahí lo vemos claro. Así que necesitamos entonces nosotros de manera regular consumir, ingerir la palabra de Dios para en medio de nuestras luchas y nuestros sufrimientos poder nosotros fortalecer nuestra fe. Esta lección de esta noche puede ser un poco decepcionante en el sentido porque la receta divina para fortalecernos en medio de nuestro sufrimiento no es nada espectacular. El mandato de Dios para que en medio del sufrimiento nosotros podamos tener suficiente fe para sobrellevar esa carga no es nada extraordinario. No es que van a caer rayos del cielo y truenos y centellas y cuantas cosas y que vamos a ver ángeles volando, nada por el estilo. La receta divina para el sufrimiento es algo tan sencillo como abre el libro y léelo. Y eso de entrada puede parecer algo tan poco impresionante como tan ordinario. O sea, pastor, ¿usted me quiere decir a mí que para yo sobrellevar, yo aprender a fortalecerme, tengo que solamente abrirle el libro y leerlo? ¿Verdad? Como que parece algo tan fácil o tan ordinario. Y hay gente, digo decir algo, que caen en el error de ignorar esto por ser tan ordinario, por ser tan sencillo, por así decirlo. Caen en el error de descuidarlo. Y se van tras otras cosas que quizás sean más extraordinarias. Por ejemplo, yo he visto esto, personas que en medio del sufrimiento anuncian que viene el profeta intergaláctico de renombre internacional, que es ungido,
que bota aceite por las manos, que echa vidrio por los ojos, que tiene una herida que no le sana, qué sé yo qué más. Yo les he visto todas esas cosas, ¿verdad? Iban corriendo la gente para allá. Que ahí viene, Dios me va a quitar el sufrimiento. En la campaña Dios me quita el sufrimiento. En la actividad especial Dios ahí sí va a obrar el milagro. Ahí Dios va a hacer las cosas. Y la gente se van detrás de lo extraordinario. Que viene el profeta aquí, voy al frente para que me diga la profecía y me hable de parte de Dios. Se van detrás de lo extraordinario para sanar las heridas, para fortalecer su alma, para fortalecer su fe. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es el problema con eso? Que no le hace lo que ellos piensan que va a hacer. No le da la fortaleza que ellos están buscando. Por eso es que se va ese profeta y cuando viene el otro, ahí va a estar de nuevo. En el mismo bote una vez más. Detrás de lo próximo. Y pasa la semana y llegó el otro, vamos para la otra campaña. Y se pasan entonces de una en otra porque están buscando el poder de Dios en lo extraordinario y están descuidando lo ordinario, que es donde Dios realmente manifiesta su poder, en su palabra. Mientras que por un lado este estudio quizás sea un poco decepcionante para algunos, porque algunas personas esperarían que yo le dijera, para fortalecer tu fe en medio de la crisis, esto es lo que vas a hacer. Unge la cabeza con aceite, dale 7 vueltas al templo, pega 4 gritos. ¿Cuántas cosas la gente se inventan para fortalecer a la... Sí, yo lo he visto, todo eso lo he visto. Mucha gente esperaría que yo le diera una receta de algo mucho más grande, ¿verdad? Y al final al cabo no es nada de eso. Lo que Dios nos dice que hagamos para fortalecer nuestra fe es algo tan sencillo como aprender a abrir el libro y leerlo. ¿Ok? Leerlo. A la misma vez, si usted presta bastante atención, esta lección y estos consejos van a ser extraordinarios a la vez. Van a ser a la misma vez. Porque yo no sé si usted se ha puesto a pensar de que usted tiene literalmente en sus manos el arma más grande que ha sido creada en todo el universo. Que los Estados Unidos tienen las bombas nucleares y allá tienen aviones y lo demás. Ninguna de esas armas se comparan con el arma del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Porque mientras que estas bombas pueden explotar ciudades y hacer cosas así, el Espíritu Santo transforma almas, corazones y mentes a través del poder de su palabra. Y da una vida que ninguna otra persona puede dar, que es vida eterna. Así que, mientras que por un lado parece ordinario, porque es algo tan sencillo como abrir y leer, por el otro lado es realmente extraordinario, porque tenemos aquí, mis amados hermanos, la palabra inspirada del Dios Todopoderoso, que es un alma potente para hacer guerra en contra del ataque del enemigo y para poder sobrellevar las cargas y para poder nosotros tener fuerza en medio de el sufrimiento. Una vez más, en medio del sufrimiento necesitamos fe, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. J.I. Packer lo pone de esta manera: si yo fuera el diablo, dice él, una de mis primeras metas sería impedir que la gente profundizase en la Biblia. Haría todo lo que pudiera con el equivalente espiritual de hoyos, espinas, setos y trampas para asustar a las personas. ¿Qué está queriendo decir? Es que si J.I. Packer es un teólogo, él está diciendo, si yo fuera Satanás, lo primero que yo trataría de hacer es evitar que la gente lea su Biblia. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero ese es la primera línea de ataque de Satanás al creyente. Donde primero Satanás atacará nuestras vidas, mi amado hermano. Mucha gente confunde a Satanás y creen que Satanás es ese demonio así feo que va a entrar. Dios va a venir con un rabo largo y con el tridente ese, echando fuego por la boca, haciendo que la gente se caiga al piso y se revuelquen, y haciendo que la gente grite. No, mi hermano. Satanás lo primero que hace, su estrategia es vestirse como ángel de luz y engañar al pueblo de Dios. Él busca engañarnos, y lo primero que él va a hacer es tratar de hacer que nosotros perdamos el gusto por la palabra de Dios, o que la dudemos.
Esa es su primera estrategia. No vaya más allá de Génesis capítulo 3. ¿Qué hizo Satanás en Génesis 3? La serpiente cuando se presentó delante de la mujer y delante de Adán para tentar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Satanás? ¿Con qué línea abrió en la conversación? Con que Dios ha dicho. ¿Qué son esas palabras? Sino un planteamiento de duda en la mente y el corazón de Eva en aquel momento. ¿Oh, de verdad? Dios dijo eso. Y luego no solamente planta la duda de entrada, dice con que Dios ha dicho. Luego cuando Eva le da la respuesta, dice, no, eso no es así. Dios sabe que no morirán. ¿Qué hizo ahí ahora? Negó la palabra de Dios. Primero planta la duda y luego la niega. Así que su primera estrategia en la vida del creyente, mi amado hermano, es llevarnos a nosotros desconfiar o perder el gusto por la palabra del Señor. Esta semana vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros luchamos por nuestra fe, penetrando en la palabra. Esta semana vamos a hablar de manera individual. La semana entrante vamos a hablar de cómo vemos la lucha por la fe en la comunidad de la iglesia, en grupo, ahora como hermanos. Pero hoy vamos a hablar más bien en el aspecto individual, en mi vida individual. Y específicamente vamos a hablar respecto a cómo nosotros debemos aprender a profundizar en la palabra. Y vamos a ver 4 cosas, 4 puntos principales. El primero es leer la Biblia, el segundo es orar la Biblia, recordar la Biblia y cantar la Biblia. Son los 4 puntos que vamos a observar en esta noche, ¿ok? Leer, orar, recordar y cantar la Biblia, ¿ok? Vamos a comenzar por la primera, que es leer la Biblia. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces leer las Escrituras es obviamente importante y necesario. ¿Okay? Miren, hay todo tipo de cosas que nos distraen. Todo tipo de cosas que nos distraen. Pero nosotros necesitamos aprender a concentrarnos y a disciplinarnos y a educarnos para poder pasar tiempo en la lectura de la palabra. Antes de yo entrar a los 3 puntos que tengo ahí, su punto que es cuídate de la rutina, cuídate del ajetreo y cuídate del agotamiento, ¿verdad? Una de las cosas, miren, que yo he escuchado de muchas personas cuando yo hablo respecto a leer la Biblia, uno de los argumentos o de las excusas que algunas personas ponen es que, pastor, yo la leo, pero no la entiendo. ¿Okay? Y ustedes me van a perdonar con lo que voy a decir, pero eso no es una excusa para no leerla. Eso no es una excusa. O sea, la excusa de que yo no leo la Biblia porque no la entiendo, no es una excusa para no leerla, porque si entre más la lees, más la vas a entender. Exacto. Si pasas tiempo leyéndola, eventualmente vas a ir entendiéndola. ¿Ok? Así claro que no la vas a entender porque no la estás leyendo. ¿Ok? Aparte de eso, escúcheme bien. Nosotros creemos que el creyente tiene al Espíritu Santo que habita ¿dónde? En nosotros, dice. Somos templo, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros y con nosotros, está aquí. Y Él es el agente residente divino que ilumina nuestras mentes y corazones. ¿Eh? Ahora, yo no estoy diciendo, no me malinterprete, yo no estoy diciendo que para estudiar la Biblia, leer la Biblia, no sea necesario tener ciertos recursos. Claro que sí. Yo, por ejemplo, preparo mis sermones y mis estudios bíblicos y paso muchas horas preparándome para enseñar. ¿Okay? Y tengo que usar diccionario, tengo que usar comentarios, porque hay palabras, yo entiendo que hay palabras que son un poco difíciles, yo entiendo que hay conceptos que son un poco complejos, pero el mensaje esencial de la Biblia, amado hermano, es comprensible, es entendible, es fácil. La Biblia no es muy compleja, la Biblia no es muy compleja, la Biblia, el mensaje esencial de la Biblia es que el hombre cayó y Dios tiene el plan de salvación para el hombre a través de Jesucristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Dios nos ha de salvar y nos da vida eterna a través del Hijo. Ese es el mensaje de la Biblia. Lo más céntrico, ¿verdad? Entonces yo puedo escoger partes de la Biblia y leerlas de manera sistemática o de manera ordenada, que son fáciles de entender. Por ejemplo, una de las cosas cuando alguien me dice, pastor, es que yo leo pero no entiendo, yo digo, pues empieza a leer hay partes de la Biblia que sí son un poco difíciles de entender, vamos a decir la verdad. Pues no empieces por esa,
Yo confieso que Apocalipsis es uno de esos libros que realmente son difíciles, la verdad. Es más, yo como pastor tengo hasta dificultades entendiendo algunas cosas todavía en Apocalipsis. Yo todavía estoy en el proceso de aprender más. Pues yo no me lo sé todo, yo estoy aprendiendo. Y a veces que yo predico aquí y lo que prediqué el domingo lo aprendí el viernes o el jueves. Porque estoy estudiando. Ese es el proceso del predicador. El predicador estudia, aprende y enseña. Estudia, aprende y enseña, ¿ves? Así que yo no me lo sé todo, estoy aprendiendo. Y hay cosas en la Biblia que sí son un poco complejas. Quizá Apocalipsis es un libro complejo de entender. El libro Levítico, por ejemplo, ¿se vale el libro Levítico? El libro Levítico es difícil en el Antiguo Testamento. Es un libro también difícil y complejo de entender. Porque es el libro donde están todas las ordenanzas sacrificiales, la institución del sacerdocio de Israel. Y hay cosas ahí que son complejas. Ah, bien. Usted puede empezar por el libro de Juan, por ejemplo. El Evangelio de Juan. Usted puede leer el Evangelio de Marcos, que es el más corto de los 4 evangelios. Y leer la vida de Jesús. Usted puede leer la epístola de Efesios, la epístola de Colosenses, la epístola de Santiago, la epístola de Pedro, por ejemplo. Son más fáciles de entender. Los evangelios son bastante fáciles de entender porque son narrativas de la vida de Jesucristo. Muchos de los salmos, no todos, algunos salmos confieso que son quizás un poco complejos de entender, pero la mayor parte de los salmos son fáciles de entender. Son salmos de confianza, salmos de fe, salmos de declaraciones de la gloria de Dios y de alabanza a Dios, salmos donde el salmista presenta su súplica delante de Dios, etcétera, etcétera. Así que hay muchos lugares en la Biblia que nosotros podemos ir y hasta un niño, puedo decir, lo puede entender. Hasta un niño lo puede entender. Hay lugares sí difíciles, pero hay lugares que no lo son, que son realmente fáciles. Entonces, miren, si voy a entender la Biblia, pues tengo que empezar haciendo ¿qué? A leerla. Tengo que leerla. ¿Cómo usted empieza a leer la Biblia? Leyéndola. Y quizás tú no entienda todo de un golpe. Vamos a decir la verdad. Yo leo un pasaje y no lo entendí todo de un golpe. Pero vuelve y lo lee. Y lo lee de nuevo. Y pasa un tiempo y al tiempo... Mira, a mí me ha pasado que yo he leído pasajes y los he leído quizás en mi vida 10 o 15 o 20 veces. Y a la 21 vez es cuando entendí algo. ¡Wow! Y Dios me habló. La palabra de Dios es viva y eficaz, mi amado hermano. No es una letra muerta. Y yo creo honestamente que Dios habla en nuestras vidas cuando el Nuevo Testamento es el lugar en donde vemos todo el cumplimiento, como decimos nosotros, de lo que fue en el Antiguo. Así que mientras que en el Antiguo Testamento tenemos las sombras, en el Nuevo Testamento tenemos la imagen completa. Entonces puede comenzar ahí primero. Es más, Cristo dice en Juan capítulo 5, hablando Juan con los judíos, que las escrituras dan testimonio de él, ¿verdad? Las escrituras dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús, Juan 5:39. Entonces, si las escrituras dan testimonio de Jesucristo, pues entendemos que el que está ahí es Jesús. Entonces, para mí, esta es mi opinión, el Antiguo Testamento es más fácil de entender cuando comprendemos el Nuevo Testamento. No es que el Antiguo Testamento no pueda ser entendido por su propia cuenta, sí se puede entender por su propia cuenta, pero es más fácil de entender el Antiguo Testamento cuando entendemos mejor el Nuevo Testamento. Porque si las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Jesucristo, cuando conocemos a Jesucristo, entonces es más fácil ver dónde está Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Cuando yo entiendo el cumplimiento de la profecía, se me hace más fácil entender la profecía o entender lo que decía. Así que a mí mi recomendación, el Nuevo Testamento, no es que uno sea más importante que el otro. Creo que la Biblia entera, los 66 libros son importantes porque todo es inspirado por Dios y todo es palabra de Dios. Mas, sin embargo, una persona que está comenzando a caminar en los caminos del Señor, y aún los creyentes que necesitan aprender más de la Biblia, el Nuevo Testamento es más crucial, porque ahí tenemos, como decimos, el cumplimiento de la palabra que ya el Antiguo Testamento tenía. ¿Okay? Así que, lo importante, miren, para comenzar, tenemos que aprender abra la Biblia y léala. Ábrala y léala. ¿No la entiendo? Léala. Tres cosas que tenemos que aprender a cuidarnos. Número 1, cuídate de la
rutina. ¿Ok? Cuídate de la rutina. No siempre quizás una de las cosas que realmente obstruyen nuestras vidas como cristianos es cuando leemos la Biblia simplemente porque sentimos que debemos leerla. Y no me malinterpreten, no estoy queriendo decir que usted no debe autodisciplinarse. Sí, usted debe autodisciplinarse y dice, tengo que leer la Biblia, la voy a leer porque estoy obligado a leerla. Pero no la lea simplemente por una obligación. Cuídese de leer solamente porque estoy obligado a leerla. Léala porque usted desea leerla. ¿Ok? Busque en su corazón que haya el deseo de leer la palabra del Señor. No simplemente leer por leer como una rutina, sino leer porque entiendo que hay gozo, entiendo que hay paz, entiendo que hay fortaleza, entiendo que ahí el Señor me va a hablar, entiendo que ahí donde yo tengo comunión con Dios. Entienda que lo está haciendo porque hay un beneficio de eso. ¿Ve? Es como cuando yo mando a mis nenes a cepillarse los dientes. Tengo que recordar eso todo el tiempo. El mío está grande ya, le tiene ya para 14 años, va el mes que viene, y siempre te cepillaste los dientes, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes. Vamos a dormirnos, cepíllate los dientes, no, se me olvidó, ok, para al baño, todavía se olvida. ¿Por qué estoy diciendo comparación de leer la Biblia con cepillarse los dientes? Porque cepillarse los dientes es una rutina, todos los días. Tiene que hacerlo, ¿verdad que sí? No te va a costar sin cepillarte los dientes. Ahora, él puede hacerlo como una simple rutina obligatoria. Aquí papi me manda a cepillar los dientes de nuevo. Ay. O puede hacerlo entendiendo que eso tiene un beneficio para su vida, en este caso para su dentadura, ¿verdad? Y que está promoviendo una salud dental que le va a ayudar a él a través de su vida para no tener caries, para que no se le caigan los dientes, para que cuando después llegue adulto, que cuando ya no se reemplaza, porque cuando son chiquitos es una cosa, porque ya vuelve a ir, pero después de grande, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros dicen, ay, yo le hubiese hecho más caso a papi y mami cuando me decían chiquito, ¿verdad? Las caries y los dolores que dan. Entonces, si él entiende, el niño entiende que hay una razón para hacerlo, entonces no es siempre una rutina, es una disciplina en su vida que tiene un beneficio claro. Lo mismo con la palabra. Cuidémonos nosotros, mis amados hermanos, de caer en la simple rutina de leer la Biblia por obligación y no porque entendemos que hay un beneficio claro en la misma. Ahora, claro, necesitamos disciplina. La disciplina es importante y no podemos descuidarla. Porque sin la disciplina no nos vamos a sentar a leer. ¿Qué me lleva al próximo punto? Cuídate del ajetreo. Cuídate del ajetreo. Si quieres leer la Biblia de manera regular, tienes que hacer un plan. Haz un plan. Decide en tu calendario. Mira las horas que Dios te ha regalado. Miren, Dios nos ha dado a nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O 366 si es uno de esos años de leap year, como que tiene un día más, febrero tiene 29, ¿verdad? Dios nos ha dado vasto tiempo. Pasamos tiempo durmiendo, pasamos tiempo comiendo, pasamos tiempo trabajando, pasamos tiempo entreteniéndonos. Mire, haga un plan. Saque tiempo para sentarse a profundizar en la Escritura. Lea la palabra. Disciplínese. Diga, voy a hacerlo. ¿Cuándo? Pues miren, usted puede escoger un tiempo específico. Por ejemplo, Jesucristo, si vemos en la Escritura, pasaba tiempo con el Padre temprano en la mañana. Quizás es un buen tiempo para hacerlo. No puede temprano en la mañana. Busque durante el día el tiempo que usted pueda hacerlo. ¿Ve? Algunos todavía trabajan y tienen el día bien ajetreado. Otros ya no están trabajando y tienen más tiempo durante el día. Cada persona tiene una situación, una condición diferente. Algunos quizás trabajan de noche, duermen de día. Está bien, yo entiendo que eso ocurre. Usted, basado en sus situaciones personales y sus realidades personales, diga, yo voy a pasar tiempo leyendo la palabra del Señor en este día, a esta hora. Este va a ser mi schedule. O sea que un tiempo, aunque sea corto. Miren, es como cuando uno va, el doctor te dice, señor, hemos encontrado que tiene
un poco problema del colesterol, ¿verdad? Rápido nos mandan a quitar la sal. Y quiero que pase, y necesita pasar un poquito más de tiempo haciendo un poquito de ejercicio, le dice el doctor. Haga un poquito más de ejercicio. Debe una caminatita que sea de 15 minutos, de 20 minutos diariamente. ¿Verdad? Eso solamente va a ocurrir si yo me autodisciplino. Y digo, pues llegó a las 8, si es a las 8, si es a las 9, si es a las, no sé, a la hora que, esta es la hora que voy a hacer esto. Y al principio, ¿sabe qué pasa, verdad? Ay, esos 20 minutos que el doctor nos dijo que tenemos que andar, se nos hacen tan difícil andarlo. El primer día, llega a los 5 y ya te dice, no quiero más, no quiero más. Pero si usted se autodisciplina, esos 5 se hacen 10, luego se hacen 15 y se hacen 20 y llega a la media hora o llega a la hora y se le hace fácil. Porque ha ido incrementando, ha ido practicando. Lo mismo que la lectura de la Biblia. Nosotros empezamos a leerla, mire, aunque sea un poco, pero de manera disciplinada usted lo hace. Con el tiempo se le va a hacer mucho más fácil. Así que cuando va a leer la Biblia, léala de manera regular. Cuando se le haga mejor, quizás una buena manera de hacerlo es temprano en la mañana. ¿En dónde la puede leer? Usted puede sacarse un lugar en su hogar donde no tenga distracciones. Busque leer la palabra del Señor, en donde nadie lo distraiga. Mire, yo no sé si usted la ha pasado, pero muchas veces cuando uno quiere sacar un tiempo para leer y orar al Señor, nos suenan estas cosas. A mí me pasa, a ver, yo recuerdo años atrás, me pasó en una ocasión específicamente, años atrás, estoy solo en casa, yo estaba trabajando ese día, y saqué la mañana para estar en oración delante del Señor. Y no hago más que arrodillarme y sonar el teléfono. Atiendo la llamada. Luego regreso a orar, suena de nuevo, otra persona. Atiendo la llamada. A la tercera vez tuve que apagar el celular. Y decía, pero es como que vuelvo, regreso, vuelvo y apago el celular. Porque las distracciones, mire, van a llegar. Así que elimine las distracciones. Póngalas a un lado. Haga la decisión. Apaga el televisor. Apaga el celular. Ponga el teléfono en silencio. Saque el tiempo para poder pasarlo en la lectura de la palabra. Así que busque un lugar específico. ¿Y qué leer? ¿Qué leer? Miren, hay planes de lectura, pero una de las cosas que yo le puedo soltar a ustedes que pueda hacer, una cosa que usted puede hacer. Yo todos los meses yo les imprimo a ustedes el calendario con los títulos de los sermones de cada domingo y el pasaje bíblico que vamos a predicar ese domingo. Está ahí. ¿Usted no sabe qué leer? Ahí tiene una lista de lectura para el mes entero. Cada semana puede leer de manera regular o continua el pasaje que vamos a predicar el próximo domingo. Léalo una vez, léalo 3 veces, léalo 4 veces, léalo 10 veces. Léalo. Aparte de quizá usted puede sacar otra lectura bíblica de manera secuencial. No haga como aquel que decía, vamos a ver. Donde caiga el dedo, ahí voy a leer. No haga eso, porque eso termina usted sacando los textos fuera del contexto y no entendiendo lo que dice la Biblia y cae un problema. Él decía, voy a ver donde caiga el dedo, voy a leer. Y Judas se ahorcó. No, parece, ese no me gusta. Voy a buscar otro. Ve tú y haz lo mismo. Ya te sabes que. No, pero eso tú no. No, porque no puede leer de manera esporádica, sin saber, sin un plan. Lea con planificación. Voy a leer el libro de Juan, por ejemplo. Mira, una forma que usted puede hacerlo. Coge el libro de Juan. Vamos a un ejemplo. El libro de Juan tiene 21 capítulos. 21. Y el mes tiene 31 días. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces usted si planifica su mes, usted puede leerse el libro de Juan completo en el mes, porque algunos capítulos son más largos, otros son más cortos. Y algunos capítulos usted los de una sentada un día y otros capítulos los parte en 2. ¿Verdad? Y lee la mitad un día y la mitad otro día. Y si usted planifica su mes, usted en los 21 capítulos de Juan los puede leer en el plazo más o menos de un mes casi. Y lo lee. Y luego ¿sabe qué puede hacer? Al mes que viene, vuelve y léalo de nuevo. Repítalo. Repita Juan una vez más, léalo una vez más. Y luego al próximo mes, ¿sabe lo que hace? Vuelve y léalo de nuevo. 3 meses en una lectura
constante de un libro de la Biblia, ¿sabe lo que termina pasando, verdad? Al cabo de los 3 meses, cuando usted terminó de leer ese libro, usted se sabe ese libro de rabo a cabo. Y cuando el pastor el domingo dice, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, yo me lo sé. Ya sí me acuerdo, está allí. Y cuando yo digo, en la oración sacerdotal de Jesucristo, usted sabe dónde está eso. La oración sacerdotal de Jesucristo, ¿dónde está? Juan 17. Cuando yo digo eso del púlpito, sí, Juan 17, me acuerdo que lo leí. ¿Ve? Luego que termina ese proceso, se coge otro libro. Ahora el libro de Colosenses. Y se lo lee en 2 semanas, porque el libro de Colosenses es cortito. En 2 semanas. Y vuelvo lo repite, y vuelvo lo repite. En cabo de 1 mes y medio, 2 meses, se leyó el libro de Colosenses 3 veces. Y usted se lo aprende. Y cuando yo digo, porque la palabra del Señor dice que si habéis nacido en Cristo, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y estoy leyendo de dónde. Y no las de la tierra. Colosenses ¿qué? Capítulo 3. Usted escucha y usted sabe, comienza a aprenderse la palabra. Así que haga un plan y sígalo, ¿ve? Entonces, cuídese del agotamiento. El otro consejo, cuidémonos del agotamiento. Y quiere decir esto, que debemos aprender a orar al Señor antes de leer la Biblia. Ora a Dios para que abra tus ojos y te permita ver las maravillas que hay en la ley. Ora al Señor para que el pasaje que estás estudiando puedas buscar cosas ahí que puedas adorar al Señor y agradecerle al Señor y darle gloria a Él por lo que estás leyendo. Ora al Señor para que cuando termine de leer la Biblia puedas ser transformado a través de la Biblia, ¿verdad? Y puedas de manera entonces ahora guardar que tu corazón esté constante, tu mente y tu corazón se agoten de la lectura. Si nosotros constantemente le oramos al Señor. Porque si comienzo a leer de manera fría y de manera superficial y sin ningún sentido, pues la Biblia eventualmente me puedo agotar de la lectura. Me puedo agotar de la lectura cuando la lectura es fría. Pero cuando yo aprendo a orar al Señor y a pedirle al Señor que me ayude, en oración primeramente, Señor, yo quiero que tú me hables a través de esta palabra. Abre mis ojos, permíteme entenderla. Abre tu palabra a mí para que yo pueda aplicarlo. Ayúdame a ver tu palabra como lo que es, hermosa y preciosa. Eso nos va a ayudar a cuidarnos, ¿verdad? De nosotros caer en el error de agotarnos. ¿Alguna pregunta o comentario antes de seguir? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Otra cosa que podemos hacer, el punto número 2 en la segunda página de su hojita, orar la Biblia. Orar la Biblia. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con eso? Es nosotros leer la palabra del Señor, entender la palabra del Señor y de ahí nosotros ahora convertir la palabra del Señor en una oración al Señor. Eso es orar la Biblia. ¿Okay? Y nosotros ahora transformar lo que leemos en una oración a Dios. Pablo en Efesios capítulo 1 dice que sean iluminados los ojos del corazón para que nosotros sepamos o entendamos a qué esperanza Dios nos ha llamado a nosotros. Y entonces, cuando Dios abre nuestros corazones a su palabra, podemos leerla nosotros cientos de horas a la semana y nunca ver la gloria de lo que dice y de quién lo dijo. Pero cuando Dios nos abre el corazón, podemos entonces comprender. Si nosotros no tenemos la iluminación del Espíritu Santo, podemos leer la Biblia, el pasaje 1000 veces y pasarlo por encima como si nada. Pero cuando Dios nos ilumina el corazón y Dios abre nuestro corazón y somos iluminados nuestros ojos, podemos ver la gloria de Dios allí. Así que podemos orar la Biblia y hay 4 puntos específicos que quiero que observemos cuando oramos la Biblia. Número 1, adoración. Cuando estés leyendo la Biblia, una vez más convierte la palabra en una oración a Dios. Y lo primero que puedes ver, son 4 palabras, quiero ver. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. ¿Okay? La primera es adoración. Pregúntate, en este texto que estoy leyendo, ¿hay algo por lo cual tú puedas alabar a Dios? Estás leyendo un pasaje y la pregunta que te tienes que hacer, esto es algo bien práctico. Cada vez que tú lees la Biblia en tu devoción personal, hazte esta pregunta: ¿qué en este pasaje existe que me pueda provocar a mí darle gracia, gloria, honra y adoración a Dios? ¿Hay algo ahí?
Y dile, no, Señor, te doy la gloria y te doy adoración y alabo tu nombre por esto o por aquello. Lo que sea que estás considerando en el pasaje. ¿Ok? Por ejemplo, el Salmo 23. Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Hay algo ahí para darle la gloria al Señor? Oh sí, Señor, te doy la gloria porque tú me sustentas. Te doy la gloria porque tú me provees. Te doy la gloria porque como mi pastor tú me guardas. ¿Ve? ¿Usted ve cómo hay para adorar al Señor? Y eso pasa en casi todos los pasajes de la Biblia. Lo primero, así que, adoración. Segundo, confesión. Confesión. Y la pregunta en este caso es, aquí la palabra me está confrontando con algo. ¿Está la palabra aquí confrontando mi vida en algún punto específico? Lo cual yo tengo que aprender a confiar, a confesar, delante del Señor. Santiago nos dice en capítulo 4, verso 8 y 9, que nosotros si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Limpiarnos nuestras manos, vosotros doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, lamentar y llorar. Vuestra risa como el tren llora y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Mira el verso 9, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Confesión. Señor, te confieso, me humillo delante de tu presencia. El texto que estoy leyendo me está demostrando alguna falla en mi vida y algún pecado en mi vida, el cual yo tengo que confesar delante de Dios. Por ejemplo, voy a ir de vuelta. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y usted me dice, pastor, pero ahí el texto, usted dijo que es el texto para adorar a Dios. Gracias, adoro tu nombre porque tú provees. Sí, pero ¿cuántas veces nosotros dudamos de eso? ¿Cuántas ocasiones nosotros dudamos de la provisión y el cuidado del buen pastor? Y era el texto que sirvió para yo darle gloria al Señor. Señor, te doy gloria porque tú eres mi buen pastor que me cuida. A la misma vez iba un texto de confesión y yo, Señor, perdóname porque en muchas ocasiones, ¿cuántas veces se me ha olvidado esa verdad y no he confiado en ti como mi buen pastor? ¿Ve? Próximo. Agradecimiento. Agradecimiento. Adoración, confesión, agradecimiento es la tercera. El texto que está delante de mí me está llevando a darle gracias a Dios por algo. Lo adoro por su poder, lo adoro por lo que Él hace. Confieso mi pecado y le agradezco. Hay algo ahí por lo cual debo estar agradecido. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando estoy leyendo la palabra, examina el texto. ¿Hay algo ahí por lo cual debes agradecer al Señor? Mientras que, una vez más, regreso al Salmo 23. Señor mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios porque tú eres el buen pastor. Perdóname por cuántas veces yo he desconfiado en el buen pastor. Gracias, Señor, porque tú me provees. Actitud de gratitud. Señor, presento mi súplica, presento mi petición delante de ti porque tú eres el buen pastor y tú me has prometido estar conmigo. Y te doy gracias y una actitud de gratitud delante de Él. Y al punto final, que es súplica. Súplica. Hay algo allí, lo cual me lleva a mí a presentar una súplica o un llanto delante de Dios. La palabra dice que sean conocidas nuestras súplicas o nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad que sí? Miren, Santiago dice que no recibís. ¿Por qué dice Santiago? Porque no pedís. Y cuando pedís, peden mal. Entonces Santiago, no recibes porque no pides. Y cuando pides, piden mal. Ok, vamos a romper eso un poquito. Miren, mi amado hermano. Dios nos ha dicho, ven delante de mí y presenta tus súplicas. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? No las presentamos. No recibe, pero no pide. El Señor te dice, ven y pide. Ven delante de mí, derrama tu corazón. Está la puerta abierta. A través de Jesucristo tenemos entrada delante del trono celestial para presentar nuestras oraciones a Dios cuando nosotros así querramos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Aprendamos a presentar nuestras súplicas delante de Él. O sea, cuando usted esté leyendo la Biblia, haga que la Biblia ahora alimente su oración. ¿Hay algo en el texto por lo cual Dios debe ser adorado? ¿Hay algo en el texto
por lo cual yo debo estar agradecido? ¿Hay algo en el texto que me confronte por lo cual yo debo confesar? ¿Hay alguna súplica ahí la cual yo puedo presentar delante de Dios? Así que la Biblia termina alimentando su oración. Y de esa manera, escuche bien, cuando usted aprende a orar la Biblia, usted está orando ahora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Usted está orando de acuerdo a la voluntad de Dios, que eso es lo que orar al Padre en mi nombre quiere decir. Jesucristo dijo, porque todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Se acuerdan de eso? Y muchas personas se creen que orar al Padre en el nombre de Jesús es, Señor, dame el Mercedes-Benz que yo quiero, en el nombre de Jesús te lo pido. Y muchas personas creen que orar en el nombre de Jesús es simple y sencillamente pegarle la frase en el nombre de Jesús después de la oración. Oro en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús. Y se creen que es una fórmula mágica que en el momento que usted diga en el nombre de Jesús, ahí está la oración contestada, ya basta. No. Orar en el nombre de Jesús es orar de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su santidad, de acuerdo a quién es Él. Y la palabra nos revela quién es Él. Y cuando yo aprendo a orar de acuerdo a lo que la palabra revela, estoy orando en el nombre de Jesús. Estoy orando de acuerdo a su voluntad. Y por supuesto, entonces cumple todo lo que pidieras al Padre. En mi nombre yo lo haré, dice el Señor Jesús. Que aprendemos a alimentar nuestra oración con la palabra. ¿Okay? Una persona en una ocasión me preguntaba que qué es más importante, leer la Biblia o orar. Y yo le decía, las dos son importantes, pero una viene primero y la otra sigue. ¿Cuál? La lectura de la palabra siempre viene primero. De otra manera, si yo no conozco la palabra, si no leo la palabra, voy a estar orando ignorantemente. Pero la palabra instruye, la palabra guía, la palabra da madurez, la palabra da entendimiento, la palabra llena la mente ahora para que mi oración sea una fructífera, instruida, guiada por el conocimiento de la palabra. Así que es muy importante. Una de las cosas que usted puede hacer es orar los salmos. Usted puede tomar los salmos y usarlo como una guía de oración. Y cuando usted abra el libro de los salmos, por ejemplo, usted puede leer un salmo específico y puede hacer varias preguntas. ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Y qué me revela acerca de Él? Y si es realmente así, ¿qué diferencia hace esto en mi vida presente, en mi presente manera de vivir? O puedo preguntarme, ¿qué mal comportamientos, emociones dañinas, actitudes falsas resultan en mí cuando olvido que Él es así? ¿Demuestra mi vida que recuerdo y actúo en base a esto? Usted lee los salmos, usted puede preguntar, hacer usted una autoevaluación respecto a qué dice el salmo acerca de Dios y qué revela eso acerca de Él y acerca de mi condición en relación a Dios en esa área. Usted puede comenzar con algunos de los salmos, están escritos. 1, 3, 4, 5, 8, 16, 29, 23, 25, 27, 40, 42, 33, 55, 62, 63, 84, 90. Algunos salmos que usted puede utilizar para la lectura. Léalos, examínelos, medite en ellos y órelos a Dios. ¿Okay? Y número 3 y número 4, voy a ir un poquito, ya el tiempo se me está agotando, así que voy a acelerar un poco. El punto número 3, tenemos que aprender a recordar la Biblia. Aprender a recordar la Biblia. ¿Ok? Lo primero en eso es que nosotros necesitamos aprender a memorizar la palabra del Señor, a guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Por supuesto, solamente ocurre cuando la leo de manera regular. Mira lo que dice Salmo 37, verso 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán, hablando del justo. La ley de su Dios, ¿dónde está? ¿Eh? En mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. ¿Ve? Tiene que estar acá adentro. Muy importante. Muy importante. Usted tiene que memorizarse la palabra, aprender y guardar la palabra del Señor. No estoy diciendo que usted se va a saber los 66 libros de rabo a cabo de memoria, palabra por la palabra, porque quizás usted no tenga la mente para poder lograr hacer eso. Yo conozco, no me acuerdo el nombre de él, pero hay un hombre que yo lo recuerdo, vi un video de él, que literalmente se memorizó la Biblia entera y él va a un sitio y se para frente a la gente y recita libros de la Biblia completo de golpe, el libro entero de golpe.
Hace un show el tipo, recitando la Biblia de memoria completa. Ok, que Dios lo bendiga con ese don que él tiene, pero la realidad es que muchos de nosotros no tenemos la capacidad de hacer tanto. Pero hay pasajes importantes, hay porciones que son necesarias, que son básicas y fundamentales, que debemos aprenderlas en nuestros corazones y guardarlas aquí, Miren, nosotros somos tan buenos para almacenar tantas cosas aquí en la cabeza. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas nosotros no almacenamos aquí en la cabeza? Muchas cosas que a veces ni buenas son. Y las metemos acá arriba y nos recordamos de ellas. Y la palabra del Señor, ¿no es más importante? Aprendamos a guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, dentro de nosotros. Miren, yo hablaba el martes, yo estaba en una reunión con una persona aquí en la iglesia. Y hecho sea de paso, si le llaman a usted y le dicen, mira que el pastor quiere reunirse contigo el martes, no se asusten, no es que yo estoy mandando a nadie para la oficina del principal, ¿verdad? Ni es castigo, es que estoy teniendo reuniones con los hermanos de manera regular porque quiero pasar tiempo con ustedes en oración y en diálogo. Y este martes yo hablaba con una persona específicamente respecto a esto, ¿verdad? A la importancia de nosotros leer la palabra de manera regular y de guardarla en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Y yo le decía a la persona que cuántas veces en mi vida personal, quizás en un momento específico, un momento crítico, o quizás en medio de la enseñanza, algo que ya yo he aprendido en mi pasado, en el momento de la necesidad, el Espíritu Santo tiene una herramienta con la cual trabajar. Miren, el Espíritu Santo es el agente divino en nosotros para guiarnos y para hacernos madurar. Pero la herramienta que Él utiliza para eso, ¿qué se llama? La palabra. Es la palabra, es la herramienta. Entonces, si no meto la palabra dentro de mí, el Espíritu Santo no tiene herramienta con la cual trabajar. Tengo que meter la palabra dentro de mí. Tengo que guardarla en mi corazón. Y el Espíritu Santo tendrá la herramienta para transformar mi vida y para llevarme, como dice la Escritura misma, de gloria en gloria. Así que, primero, para recordar la palabra, nosotros tenemos que memorizar la palabra. Tenemos que tenerla en nuestro corazón, tenemos que tenerla ahí guardada de manera regular. Lo segundo es que tenemos que tomar control de nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a tomar el control de nuestros pensamientos. En el Salmo número 40, el Salmo 42 es uno de mis salmos preferidos. Y la razón por la cual es uno de mis salmos preferidos es porque el salmista allí tiene una conversación consigo mismo. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Verdad que sí? Él está hablando consigo mismo. Luego él se da la misma respuesta, confía y espera en él, ¿verdad? Porque aún me da orarle. Espera en Dios. ¿Sabe qué? Lo que el salmista está haciendo allí. El salmista está allí controlando sus pensamientos. Está recordándose a sí mismo las verdades que él ya conoce. Mira lo que dice Martin Lloyd-Jones. ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te estás escuchando en lugar de hablarte a ti mismo? Toma esos pensamientos que vienen a ti en el momento en que despiertas por la mañana. No los has originado, pero te están hablando, te traen problemas de ayer. Alguien está hablando. ¿Quién te está hablando? Tu yo te está hablando. Ahora, el tratamiento de este hombre en el Salmo número 42, ¿cuál fue? En lugar de permitir que este yo le hablase, él comienza a hablar consigo mismo y se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Usted ve cómo el salmista toma los pensamientos, no deja que los pensamientos lo controlen a él, sino que él controla sus pensamientos. Y él se habla a sí mismo. Dice, continúa escribiendo Martin Lloyd-Jones, su alma había estado deprimiéndolo y aplastándolo. Entonces él se pone de pie y le dice a su propia alma, yo, escucha en un momento, yo te voy a hablar, ¿por qué te abates y por qué te turbas? ¿Ves cómo él? A veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tomar control de nuestros pensamientos. Y la forma que lo hacemos, por supuesto, es nosotros, una vez más, recordándole a nuestro mismo, a nuestro propio ser, la verdad de quién es Dios. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera
en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Ves? Te recuerda a sí mismo. Llega un momento en tu vida en el cual dice, es que nadie me ama. El yo te está diciendo eso. ¿Eh? El yo te está diciendo, nadie me quiere. Pues párate delante de tu yo y dile, la palabra me dice que Dios me ama. ¿Sí? Y responde y controla tu pensamiento de esa manera. ¿Sí? Y lo otro, es importante que nosotros aprendamos a dejar que alguien nos escuche y a dejar que alguien hable. ¿Qué quiere decir? Esto lo vamos a ver en más detalle la semana entrante cuando hablemos acerca de cómo nosotros nos ayudamos en la lucha por la fe en la comunidad, ¿verdad? En la iglesia. Pero tenemos que aprender a confiar en alguien que nos escuche, a quien hablarle. Y tenemos que aprender también a dejar que alguien nos hable a nosotros. Pues va de los dos lados. Porque a veces queremos que nos escuchen y le vaciamos ahí a la persona, mira, tengo esto, pero después no queremos escuchar lo que la persona tiene que decirnos, quizás en corrección o quizás en exhortación, etcétera, etcétera. Así que tenemos que aprender nosotros a hablar y a escuchar. Específicamente cuando la persona que nos habla tiene cosas que decirnos de cómo la palabra de Dios en su vida le ha ayudado a sobrellevar ciertas cargas o ciertas situaciones. ¿Ok? Y lo último, y voy a cerrar con esto. Punto 4. Aprende a cantar la Biblia. Aprende a cantar la Biblia. Aprende a que la palabra del Señor se convierta en inspiración para tu corazón, adorar y alabar al Señor. No estoy diciendo que ahora tú te vas a sentar, aunque si tienes el don lo puedes hacer, y cantarle al Señor el Salmo 23 y el Salmo 45. Hay gente que tiene ese don, que se sientan y leen un salmo y aunque no hayan tonos, no haya piano, no haya guitarra, sacan una entonación y lo cantan. ¿Ok? Gloria a Dios por eso, que ya no todos nosotros tenemos ese don. Pero tienes que dejar que la palabra del Señor alimente tu alabanza a Dios. Hay muchos himnos buenísimos que están inspirados en la palabra, que son verdades bíblicas. Hay muchos salmos que nosotros ya tenemos que están entonados, que ustedes se lo saben, que son cánticos que tenemos. Y otras porciones de la Escritura que se han entonado, se han hecho salmos. Y no necesariamente de manera literal, o sea, lo mismo que dice la Biblia, lo mismo está escrito en el himno. Pero si usted lee los himnos, te va a darse cuenta que hay alto contenido de la palabra ahí. Aprenda a escuchar, mi amado hermano, cánticos y a cantar al Señor a la misma palabra y adorar su nombre. Miren, yo no sé usted, pero cantar al Señor tiene un beneficio grande en mi vida personal. Hay veces que yo estoy sentado en mi escritorio allá en la cueva mía del sótano en mi casa, preparándome para enseñarles a ustedes aquí el sermón el domingo. A veces tarde en la noche. Y le digo la verdad, hay momentos en los cuales llegan unos tranques. Ustedes no ven el proceso. El proceso pasa detrás bastidores, ¿verdad? Eso pasa detrás. Los hermanos de la iglesia solamente ven el resultado final de las muchas horas sentados estudiando. Pero en el proceso hay días que es como si abrieron una pluma y está corriendo. Y estoy escribiendo y es tremendo. Y hay otros días, hermano, que no me sale ni una gota. Ni una me sale. Estoy trancado. Y ¿sabe qué? A veces hasta lloro. Porque el cerebro no tiene en el momento quizás la musa, la capacidad. Estoy en un tranque, no sé qué me está pasando. ¿Sabe qué muchas veces yo hago? Agarro esta cosita que está aquí. Tengo una en casa, ya al ladito del escritorio está. Me la pongo en la falda. Empiezo a cantarla así. Y le canto un himno. Y usted no sabe el efecto que tiene eso en mi alma. Porque lo que hace es que me centra de vuelta. Quizás en el momento de frustración,
el momento estoy tratando tan fuerte de poder entender el texto, de escribir los pensamientos que sigan con el punto 1, el punto 2, el punto 3 y definiendo palabras. Y estoy tan enfocado en eso y la mente la tengo tan cargada y estoy frustrado porque no me sale como quiero y yo estoy, no, estoy aquí y me distraigo y luego agarro la guitarra y le canto. Y yo sé que usted, pastor, pero es que yo no toco guitarra. Pero sí, pero usted tiene de estas cosas. ¿Cuánta música no tenemos ahí? Tenemos tanta buena música, adoración y himnos al Señor. Y aunque usted no los tenga ahí, de su corazón, usted se sabe de memoria muchos himnos. Usted no sabe en el momento cuando estoy ahí así, cuando le canto al Señor paso 5, 10, 15, 20 minutos. A veces la mano me empieza a doler la mano y tengo que soltar, tengo que soltar la guitarra. Y mi alma ahora se ha vuelto a centrar. Y se ha calmado. Y adorar al Señor, alabar su nombre, me ayuda ahora a retomar las riendas del camino que yo andamos, ¿verdad? Y ahora digo, gracias Señor. Y mi alma está quieta delante del Señor y ahí el Señor comienza a tratar conmigo y comienzo a escribir. Y el pensamiento viene. Y la enseñanza y el entendimiento viene. Y lo que en un minuto atrás no podía hacer, ahora puedo hacerlo. Porque aprendí a controlar mis pensamientos y a presentarme delante del Señor, a adorarlo a Él. Y eso tiene un poder grandísimo en mi vida. Practícalo. Practícalo. Usted está pasando por una crisis difícil en su vida. Lea la Biblia y cante la Biblia al Señor. Aprenda a cantarle al Señor. Porque le llaman loco. Cántale al Señor. Y usted va a ver cómo usted va a experimentar un cambio en su vida.